La OTAN sin Estados Unidos no es la OTAN. ¿Cómo el conflicto iraní está destruyendo la defensa de Europa? ¿Por qué los aliados de la alianza no apoyan las acciones de Estados Unidos y qué consecuencias puede tener esto? ¿Realmente el sistema de seguridad europeo colapsará sin Estados Unidos? Imaginen que toda la seguridad mundial depende de un solo artículo, y ese es el artículo 5 del Tratado de Washington. Pero ese mismo artículo que se consideraba el escudo inquebrantable de Occidente, en realidad nunca ha sido puesto a prueba desde el siglo XX. La cuestión es que todo esto se firmó después de la Segunda Guerra Mundial y se basa en el contexto de la Segunda Guerra Mundial. ¿Es posible que, en la primera prueba real, no resista y simplemente no funcione en el mundo actual? La OTAN ya podría estar de facto muerta. Y esto es una señal importante de que Europa debería empezar ahora a buscar una mejor alternativa en lugar de confiar en un dudoso gran amigo al otro lado del océano. Hoy responderemos a 3 preguntas. ¿Qué ocurrió realmente entre Trump y la OTAN durante la crisis iraní? ¿Qué dice realmente el artículo 5? ¿Y por qué, incluso si Estados Unidos permanece formalmente en la alianza, eso ya no cambia nada? Para entender lo que está pasando con la OTAN, hay que volver a febrero de este año. Estados Unidos inició una operación militar contra la infraestructura nuclear iraní, una gran y ruidosa operación a gran escala. Y Trump se dirigió a los aliados de la OTAN con una petición sencilla: ayuden. Proporcionen bases, cedan el espacio aéreo, envíen barcos al estrecho de Hormuz. ¿Qué hicieron los aliados? Francia, España y otros países negaron a Estados Unidos el acceso a sus bases y espacio aéreo para operaciones relacionadas con la guerra contra Irán. Reino Unido dudó. La mayoría de los países simplemente guardaron silencio o dieron una negativa cortés. Trump reaccionó con dureza. La OTAN no estuvo a nuestro lado cuando necesitábamos su ayuda, y no estará a nuestro lado si la necesitamos de nuevo. Y luego declaró que estaba considerando seriamente la salida de Estados Unidos de la OTAN. En una entrevista con el Telegraph, calificó a la OTAN de tigre de papel y añadió que Putin también lo sabe. El sentido es claro. Trump hizo una prueba y en su opinión la OTAN no la pasó. Pero aquí hay un matiz y es muy incómodo para Trump. Entonces, el artículo 5 del Tratado de Washington es el corazón de la OTAN. Es precisamente el que respalda el principio uno para todos. Establece que un ataque contra un miembro de la alianza se considera un ataque contra todos. Suena contundente, ¿verdad? Pero hay un matiz que se esconde en el texto. La redacción completa del artículo habla de un ataque armado contra uno o más estados en Europa o América del Norte. Es decir, la obligación se aplica exclusivamente a los ataques contra el territorio propio de los miembros de la alianza en Europa o América del Norte. Y Irán, ¿esto es Europa o Norteamérica? No, fueron los diplomáticos estadounidenses quienes, al firmar el tratado en 1949, insistieron en el artículo 6 que limitaba claramente el alcance geográfico del artículo 5, de modo que Estados Unidos no se viera obligado a luchar en las guerras coloniales de Europa. Pero ahora esa misma lógica se ha vuelto en contra de Trump. Los aliados tenían pleno derecho legal a negarse porque Irán está fuera del área de aplicación del tratado. Y esto es aún más importante. Incluso si el ataque se produjera contra miembros de la OTAN, el propio artículo no obliga a realizar acciones concretas. El artículo 5 de la OTAN establece que un ataque contra un país se considera un ataque contra todos y que cada estado debe tomar las medidas que considere necesarias para detener la agresión. El experto del Consejo de Política Exterior Ukrainian Prism, Oleksandr Krayev, explica: si Trump considera que para detener la agresión es necesario escribir una publicación en Truth Social, bueno, esas serán sus acciones necesarias para detener la agresión. Es decir, el artículo 5 otorga el derecho de interpretar las obligaciones como te resulte conveniente. Y precisamente esta flexibilidad es el mayor agujero en la estructura de la OTAN. Por eso, algunos analistas hablan de que lo que a la mayoría le parece estable e inmutable, en realidad no lo es. El politólogo y experto del Centro Ucrania Unida, Petro Oleschuk, lo dice directamente. La OTAN ya está muerta, simplemente nadie quiere admitirlo.
La base de la OTAN es la idea, uno para todos y todos para uno. Y el principal resultado que logró Trump es que, por primera vez en muchas décadas, este principio ha sido destruido de facto. El ex embajador de Estados Unidos ante la OTAN, Ivo Daalder, advierte: Trump ha generado serias dudas sobre si Estados Unidos cumplirá con sus obligaciones bajo el artículo 5. Y esta erosión de la confianza, en su opinión, persistirá incluso después de que Trump deje el cargo. La analista de Defense Priorities, Jennifer Kavanagh, explica cómo sucede esto sin una salida formal. Simplemente dejar de enviar personas a las reuniones de la OTAN, retirar gradualmente a los representantes institucionales, eliminar capacidades clave. Todo esto puede hacer que la OTAN sea prácticamente irrelevante, incluso si formalmente sigue existiendo. ¿Y qué opina el presidente de Chequia? Petr Pavel lo dijo claramente. En las últimas semanas, Trump ha hecho más para socavar la autoridad de la OTAN que lo que Putin logró en muchos años. Y esto no es pánico, es un análisis sobrio de personas que entienden cómo funciona la seguridad. Por separado, vale la pena hablar sobre el aspecto legal de la cuestión, porque aquí hay una paradoja interesante. En 2023, el Congreso aprobó una ley que de hecho prohíbe al presidente salir de la OTAN de manera unilateral. Y esta ley fue impulsada nada menos que por Marco Rubio, el actual secretario de Estado de Trump. Para que Estados Unidos salga formalmente de la OTAN, se requiere la aprobación de 2/3 del Senado y la mayoría de los senadores, incluso del Partido Republicano, apoyan a la alianza. Es decir, Trump no puede salir, al menos por ahora. Pero, y esto es clave, el artículo 5 no obliga automáticamente a una respuesta militar. Y entre los aliados crece el escepticismo sobre si Washington acudirá en ayuda en caso de un ataque real. El ex embajador Ivo Daalder plantea una pregunta sencilla. Supongamos que ocurre un ataque armado real contra la OTAN. ¿Será la decisión política de Trump acudir en ayuda del aliado? Y añade: Trump ya ha dado más que suficientes motivos para dudar de que la respuesta sea sí. Aquí es donde reside el verdadero peligro, no en la salida formal, sino en que, incluso permaneciendo como miembro, Estados Unidos se convierte en un socio impredecible. Y un socio impredecible ya no es un socio. Y aquí llegamos a la pregunta más importante para quienes viven en Ucrania o cerca de Rusia. El experto Petro Oleschuk dice: Lo que antes le parecía a Putin una gran amenaza, con la que era mejor no meterse, ahora le parece una misión interesante. Ahora Putin no tendrá frenos. Y esto lo confirma incluso la prensa estadounidense. La guerra iraní resultó ser un regalo estratégico para Moscú. Ha incrementado los ingresos por petróleo, desvió la atención de Occidente y profundizó la división dentro de la OTAN. Los funcionarios rusos y los medios estatales celebran abiertamente los ataques de Trump contra la alianza. Al mismo tiempo, Europa está reaccionando. El gasto en defensa de los miembros de la OTAN en Europa casi se ha duplicado desde 2022 y ha superado los 450.000 millones de dólares al año. ¿Pero será esto suficiente? Lo que Europa no puede reemplazar rápidamente es la arquitectura invisible del apoyo estadounidense: inteligencia satelital, defensa antimisiles, logística estratégica y mando integrado. Reemplazar esto requeriría al menos una década y más de $1 billón. Así que hagamos un resumen. Legalmente la OTAN no está muerta. Estados Unidos formalmente no se ha retirado y probablemente no lo hará al menos en el próximo año. Pero de facto la parte más importante de la alianza, la confianza, la garantía de que un aliado acudirá en ayuda, ya está seriamente socavada. El artículo 5 no es un botón automático para pedir ayuda. Es un texto con vacíos legales que cada uno puede interpretar como le convenga. Y Trump acaba de mostrarle al mundo entero que Estados Unidos puede elegir la interpretación que le parezca. Mientras la OTAN mantenga el suspenso sobre su desaparición, todavía contiene a Putin. Pero en cuanto ese velo caiga oficialmente, Rusia querrá inmediatamente poner a prueba en Polonia o en los países bálticos lo que eso significa en la práctica. Por eso ahora la principal apuesta está en Europa. ¿Será capaz de unirse mientras aún hay tiempo? ¿O seguirá repitiendo mantras sobre la insustituibilidad de la OTAN, ignorando la realidad? En general,
¿Realmente debemos considerar algunos artículos y palabras que surgieron hace 3 generaciones como algo que pueda protegernos y unirnos contra el enemigo? Como demuestra la práctica, todo el sistema puede colapsar simplemente porque Estados Unidos no brinde ayuda, pero no se puede vivir en un contexto en el que todo el sistema se derrumba por culpa de un solo socio. Europa ya necesita crear nuevas doctrinas y mecanismos que puedan protegerla. Como resume el politólogo Oleschuk, El hecho de que los líderes europeos ahora nieguen la realidad no significa en absoluto que ésta no los alcance. La realidad llegará y les dará una buena lección. la única cuestión es cuándo y qué precio pagaremos todos por ello. Si este video te ha impactado, dale like y suscríbete. Seguiremos analizando lo que se esconde detrás de los titulares, porque en la geopolítica los detalles son lo más importante.